Práctica 13. Amplificador operacional integral. ¿Qué es un amplificador operacional? El comportamiento de un amplificador operacional se puede ver al hacer una analogía con una fuente de voltaje controlada por voltaje, en el cual el voltaje de salida se va a ver afectado directamente por la ganancia del amplificador operacional. Esta ganancia va a depender de cómo se conecte dicho amplificador. Esto tiene relación con las resistencias utilizadas para su conexión, así como en los voltajes de alimentación, que generalmente se utiliza un voltaje positivo y un voltaje negativo para alimentar este amplificador. Objetivo de la práctica. El objetivo de esta práctica es configurar este amplificador operacional de 6 maneras diferentes. Esto se va a llevar a cabo utilizando diferentes arreglos de resistencias, utilizando capacitores, utilizando potenciómetros para variar el voltaje de alimentación. Estas maneras de configurar y conectar el amplificador operacional serán expuestas a continuación y tendrán por supuesto una ganancia diferente una de otra, implicándonos un voltaje de salida diferente. Estas son. Bueno, a continuación tenemos un circuito con un amplificador operacional y esta configuración está en modo inversor. Podemos ver que el voltaje que le aplicamos a este amplificador operacional va entrando en la entrada inversora. ¿Qué quiere decir qué significa lo que es un amplificador operacional? Bueno, pues este invierte el voltaje de entrada, le cambia el signo, pero no significa que sea el mismo voltaje, porque dependiendo de la configuración de las resistencias vamos a tener una ganancia distinta. Aquí podemos ver una resistencia y aquí otra. Dependiendo del tamaño de estas resistencias es como vamos a obtener la ganancia, y de ahí va a variar el voltaje de salida. Aquí tenemos un amplificador operacional conectado con un inversor, en el cual podemos apreciar que el voltaje o la señal de entrada está entrando por la terminal no inversora de nuestro amplificador, lo cual va a hacer que el voltaje de salida no cambie de signo, se mantenga con el mismo signo con el cual está entrando, pero en relación al circuito mostrado anteriormente, no quiere decir que vaya a ser el voltaje en la misma cantidad que en la que entró, puesto que se va a ver modificado por la ganancia de esta configuración del amplificador operacional, la cual está dada ahí con esa fórmula que es 1 más la resistencia 2 entre la resistencia 1 multiplicado por el voltaje de entrada. En este caso ambas resistencias son iguales, por lo cual al dividirlas se va a hacer 1. Y al sumarla con el otro 1 de fórmula, nos va a quedar que la ganancia para este circuito en específico va a ser 2 por el voltaje de entrada. En este caso el voltaje de entrada fue 4, por lo cual el voltaje de salida fue de 8 volts. Aquí tenemos otra configuración en el amplificador operacional. Este es un sumador. ¿Qué hace un sumador? Bueno, dependiendo de la cantidad de voltajes que le apliquemos a este amplificador, bueno, los voltajes deben de estar en la terminal inversora para que sume. Ahora bien, aquí tenemos solo 2 voltajes de entrada. ¿Qué es lo que hace esta configuración? Esta configuración suma los voltajes que están entrando y los pone en el voltaje de salida. Pero esto no quiere decir que nos arroje igual como les explicaba en el anterior circuito, que nos arroje un voltaje de salida que sea la suma de estas dos, porque aquí tenemos una ganancia al sumar estas resistencias con esta otra y nos da otra fórmula, y la ganancia varía, por lo cual no tenemos el mismo, o sea, el voltaje de salida que se espera, que es la suma del voltaje 1 y el voltaje 2. Esta cambia dependiendo la ganancia y la configuración de las resistencias que se tengan.
Aquí podemos ver, tenemos un circuito restador. Como podemos ver en el circuito, este circuito, un circuito electrónico conformado de dos entradas y una salida. La salida es la diferencia de las dos entradas multiplicadas por un factor, que es la ganancia. Como podemos ver, en la fórmula nos dice voltaje de salida es igual al producto del voltaje 2 menos el voltaje 1 multiplicado por la división de la resistencia de 2 entre la resistencia 1, y eso nos da lo que es el voltaje de salida. Derivador. Aquí tenemos la configuración del amplificador operacional como derivador. Como vemos aquí, a diferencia de los circuitos anteriores, utilizamos un capacitor. En este caso fue de 4.7 microfarads. Tenemos ahí la fórmula para sacar o poder calcular aproximadamente el voltaje de salida que esperamos, la cual es la resistencia, la única resistencia que se tiene, multiplicada por la corriente. La corriente va a ser la corriente que se tiene en el capacitor, puesto que la corriente en las entradas inversora y no inversora del amplificador es cero. Así que se puede decir que la corriente que pasa por el capacitor es la misma corriente que pasa por la resistencia. Este circuito nos entrega una derivada de la función que se esté introduciendo por la terminal inversora. Estas funciones que se pueden introducir por la terminal inversora, las que utilizamos fueron una forma de onda senoidal, una forma de onda cuadrática y una forma de onda triangular. Integrador. Este circuito realiza un proceso llamado integración. La tensión de salida del circuito integrador es proporcional al área bajo la curva de entrada, onda de entrada, para cualquier instante. El resultado negativo se debe a que el amplificador operacional está configurado como amplificador inversor. Los materiales que utilizamos en esta práctica fueron un multímetro, un osciloscopio, cables banana caimán, un protoboard, resistencias de varios tamaños, un amplificador operacional, alambre calibre 22, un generador de funciones. Aquí tenemos dos de los circuitos que realizamos que explicamos anteriormente en el pisado, y podemos apreciar que en este caso se está introduciendo una función cuadrática, y tenemos ahí una comparación entre la función de entrada, la cual sería la amarilla, y la función que está en azul, la cual sería la función que nos está entregando nuestro circuito. Bueno, el desarrollo de los siguientes circuitos, de los diagramas que enseñamos anteriormente, están aquí físicamente como los llevamos a cabo en el laboratorio. Podemos observar que aquí está el sumador con sus dos potenciómetros porque tuvo dos voltajes de entrada. Aquí tenemos el no inversor, solamente utiliza un potenciómetro porque invierte solamente un voltaje. Aquí tenemos el inversor, también cuenta con solo un potenciómetro porque se le introduce un voltaje, y el restador, el cual tiene dos voltajes que se le van a aplicar, los cuales se van a restar, y aquí podemos observar los potenciómetros. Los resultados que obtuvimos experimentalmente en cada uno de los circuitos se mostraron inicialmente junto con los diagramas de estos circuitos, así mismo como los cálculos que realizamos para poder predecir el voltaje de salida que íbamos a tener. Podemos observar en los circuitos iniciales que la variación de voltaje que se obtuvo analíticamente con los resultados experimentales fueron muy aproximados, lo cual quiere decir
que sí está funcionando bien el amplificador de acuerdo a las configuraciones que les dimos. Conclusiones. En las conclusiones tenemos que originalmente los amplificadores operacionales se empleaban para hacer operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, división, integración y derivación. Esto se logra mediante la configuración de diversas maneras de un mismo amplificador operacional, que fue lo que realizamos en este caso. Utilizamos un mismo amplificador operacional, el cual en este caso fue un modelo LM358, pero lo configuramos y lo conectamos de diferentes maneras para poder así apreciar las diferentes ganancias que existían, las cuales a su vez afectaban el voltaje de salida. Esto hace referencia a que el amplificador operacional, dependiendo de cómo se conecte, puede ayudarnos a realizar diversas funciones. Gracias.